Ok, mi nombre es Daniel Pascoe y este es el proyecto final en el que voy a realizar la simulación de un sistema de control de presión en una tubería. Los temas que abarqué en este proyecto fueron el uso de las interrupciones con el timer cero, el módulo ADC para la lectura del sensor y la recepción serial para mostrar los datos. Ok, entonces comenzamos revisando la hoja de datos del sensor de presión, que en mi caso elegí el sensor MPX4250, el cual es un transductor piezoresistivo que mide de 0 a 250 kilopascales. Que observamos que también entre sus características nos menciona que tiene un error de 1.4% en condiciones de 0 a 85 grados centígrados. Entonces nos vamos rápidamente a la gráfica que tiene en la salida contra la presión que está registrando. Aquí podemos ver la función para voltaje de salida, que dice que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de alimentación por 0.00369 multiplicado por la presión que está detectando, más 0.04 más menos el error. Ok, entonces como podemos ver aquí, el sensor presenta una respuesta, una salida muy lineal, lo cual es bueno. Así que ahorita vamos a probar el programa que realizamos en base a estos valores. Ok, también es importante mencionar que en mi caso utilicé un servomotor para representar una válvula que va a estar abriendo y cerrando dependiendo de la presión dentro de la tubería. Ok, entonces sabemos que generalmente un servomotor procesa un pulso con un periodo de 20 milisegundos. En el caso de que deseemos que el servo se encuentre a 0 grados, tendríamos que mandar un pulso alto de 1 milisegundo y los 19 milisegundos restantes tienen que estar apagados. De forma contraria, si quisiéramos que el servo girara hasta los 180 grados, tuviéramos que mandar un pulso en alto de 2 milisegundos y 18 milisegundos apagado. Ok, entonces yo voy a usar los 0 grados como si la válvula estuviera cerrada y los 180 grados como si la válvula estuviera abierta. Ok, entonces ahora nos vamos con el código. Ok, el código yo lo inicié definiendo estas dos variables tipo volátiles que van a funcionar una para la interrupción y otra para estar cambiando entre los milisegundos para el servomotor. Aquí están todas las funciones para el serial begin, la velocidad de los baudios, las funciones para el retardo, las funciones para escribir valores en el puerto serial y para el retardo, para configurar el ADC, la del analog read, y ya aquí dentro del main, debido a que voy a estar haciendo la lectura de dos módulos ADC, uno para la lectura de la salida del sensor de presión y otro para la lectura de la presión máxima permitida, voy a usar dos variables, tanto para la lectura como para el voltaje. Y para al final guardar la presión actual en una variable que se llama presión de tipo float y la referencia va a estar guardada en una variable que se va a llamar ref. Otra variable llamada x nos va a ayudar a controlar el número de interrupciones que están sucediendo. Ok, continuamos configurando el timer 0 como cronómetro con una preescala de 32. Y yo decidí precargarle un valor al registro para generar una interrupción de 19 milisegundos. ¿Por qué 19 milisegundos? Porque yo deseo que el servomotor inicie a 0 grados, es decir, la válvula cerrada. Ok, entonces aquí ya dentro del while vamos a hacer primeramente la lectura de la presión actual en el módulo 0. Lo multiplicamos por la resolución a 10 bits y a continuación de la ecuación que vimos en la hoja de datos, vamos a despejar ahora la presión que va a estar detectando para convertir el valor en voltaje a presión. Entonces, despejando la presión de la ecuación, obtenemos esta ecuación. Entonces, vamos a multiplicarlo para sacar la presión actual. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el módulo 1 del ADC para hacer la lectura del set point de la presión máxima. Ok, entonces cada vez que se genera la interrupción, aquí tenemos cuando la interrupción sea igual a 1, desactivamos la interrupción y la variable x va a incrementar en 1. Debido a que queremos mostrar los datos en la terminal serial aproximadamente cada segundo, vamos a dividir los 1000 milisegundos entre la interrupción de 19 milisegundos que configuramos al principio. Y así obtenemos que es necesario hacer 53 iteraciones para representar un segundo. Ok, entonces una vez de que se llega a las 53 iteraciones, nos va a imprimir en la terminal serial tanto la presión máxima permitida como la presión actual. Después de esto vamos a regresar el valor de x a 0.
y a continuación el programa va a empezar a revisar y a comparar la presión con el valor de referencia. Como podemos ver, la primera condición va a ser si la presión es mayor o igual a la presión de referencia. Nos va a marcar una alerta indicándonos que hay un exceso de presión, así como se va a encender un indicador rojo indicando que la presión está en el nivel alto. Otra condición sería si la presión fuese menor a la presión máxima de referencia y si la presión fuese mayor a 2/3 partes la presión de referencia, entonces nos va a encender el LED amarillo indicando que la presión está en un nivel medio. Y por último, si la presión es menor o igual a las 2/3 partes de la presión de referencia, nos va a encender el LED verde indicando que es un nivel de presión bajo. Nada más cuando el nivel de presión sea superior a la presión máxima permitida, vamos a cambiar esta bandera de X igual a 1. Entonces aquí dentro del de las interrupciones podemos ver que cuando X es igual a 1 significa que hay un exceso de presión, lo que significaría que tenemos que abrir la válvula. Entonces vamos a mandarle una señal en alto al bit D5. Vamos a hacer un retado de 2 milisegundos. Lo vamos a apagar y lo vamos a apagar en este caso por 18 milisegundos. Entonces vamos a precargar otro valor en el registro de las interrupciones para generar una interrupción ahora de 18 milisegundos, es decir, un giro de 180 grados para así abrir la válvula. Si en otra lectura la presión disminuye, entonces se va a ir a este else para volver a generar una interrupción de 19 milisegundos. Ok, entonces ahora nos vamos a ir aquí a la simulación. Vamos a encender aquí el programa. Ok, entonces como vemos, actualmente podemos ver aquí en la terminal que tenemos una presión máxima permitida de 192 kilopascales y la presión actual es de 121.15 kilopascales. Y podemos ver que está encendido el indicador verde, indicando que hay una presión baja, y la válvula está en aproximadamente lo que sería 0 grados, solamente aquí marca que es menos 83 grados, lo que significa que está cerrada. Entonces yo puedo cambiar aquí la referencia con este potenciómetro, es más, lo voy a cambiar poquito. Ok, ahora la presión máxima permitida son 178 kilopascales. Ok, entonces voy a regresarla a donde estaba. Ok, tenemos aquí 213 kilopascales como la presión máxima permitida y una presión actual de 120 kilopascales. Entonces vamos a simular que la presión dentro de la tubería sube. Ok, entonces vamos a... Bueno, primero podemos comparar el voltaje. Y aquí tenemos el voltaje a la salida del sensor, que son los 2.44. Y bueno, nos vamos al datasheet rápidamente. Y aquí tenemos que a los 120 kilopascales, aquí vemos, está justamente por debajo de los 2.5, entonces es correcto, nos da los 2.4 volts. Ok, entonces vamos a subir ahora la presión. Vamos a irnos, no sé, a 160 kilopascales. Ok, entonces aquí podemos ver 160 kilopascales. En la terminal serial nos marca 160.82 kilopascales. El voltaje del sensor marca 3.17 volts. Y se enciende el indicador amarillo indicando que hay una presión media. Entonces comparamos el voltaje con la hoja de datos, los 3.17 volts. Estamos aquí en 160. Entonces aquí está 3 volts. Si vemos que el rango puede que esté poquito más arriba, entonces que tiene sentido con los 3.17 que nos está dando. ¿Okay? Y por último, vamos ahora a llegar a ese exceso de presión para ver lo que sucede. Supongamos de que la presión sube, tengo la presión máxima permitida 213, voy a ponerla en 220. Ok, entonces ya llegué a la presión alta, ya sobrepasé la presión máxima permitida, podemos ver que ahora el indicador rojo está encendido, indicando que hay una presión alta, y aquí como vemos la válvula giró. Si no fue tan visible lo voy a volver a desactivar, voy a bajar la presión, ahí podemos ver cómo la válvula regresa a 0 grados, y aquí aumento la presión y la válvula se abre, ¿ok? Aparte aquí tenemos el voltaje del sensor en 4.28 volts, vamos a compararlo. Aquí tenemos 220 kilopascales, entonces vamos a ver
aquí justamente está muy cerca de los 4.28 volts que nos están marcando en la simulación. Entonces, pues con esto podemos ver que el proyecto funciona correctamente, se cumple con los requisitos y aquí mismo puse también de nuevo la ecuación para que estuviera presente. Ok, entonces, muchas gracias.